Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al sacerdote Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán. Qué gusto saludarte, Esteban. Qué gusto, Víctor. ¿Cómo Encantado de estás? estar aquí con ustedes en el programa. Gracias por aceptar esta entrevista. Fíjate que te hemos invitado para algo que pues inicia mañana, ¿no? Que inicia la Cuaresma. Que nos hables un poco del significado de la Cuaresma. ¿Qué es? Por supuesto, bueno, la cuaresma es el tiempo de preparación que nos va a llevar hacia la Pascua. No se entiende la cuaresma sin pensar inmediatamente en la Pascua. Entonces, la preparación para encontrarnos ese día de la resurrección con Jesús, un día de alegría, un día donde nos renovamos, prácticamente resucitamos con Jesús. Por lo tanto, pues la cuaresma la nombramos como un tiempo de gracia, como un tiempo donde podemos crecer interiormente y obviamente pues eso redunda en el bien de los demás, ¿no? De nuestra comunidad. ¿Por qué es tan importante en la vida de los cristianos? Porque para empezar el cristianismo es un medio de salvación. Jesucristo vino a darnos un modo de vivir, vino a proponer una forma de alcanzar la salvación y cómo aquellos que creemos en Cristo podemos hacer posible que su reino, el reino de Cristo, tenga cabida en el aquí y ahora. O sea, no nada más esperar el más allá, sino en el más acá, comenzar a forjar ese reino que Cristo viene a traernos. Bueno, ¿y cuáles son las prácticas, digamos, más comunes y qué significado tienen en el inicio de la Cuaresma? Bueno, iniciamos con el miércoles de ceniza, Ajá. que es mañana, donde en todas las comunidades, parroquias, en la misma catedral, en todos los lugares, tendremos la misa matutina. Inmediatamente después se impone la ceniza durante todo el día hasta cierta hora, ¿no? Ya sería investigar por los tiempos que estamos viviendo y tal, 7, 8 de la noche en la mayoría. Entonces, este gesto nos va a ayudar a reconocernos que somos polvo. Entonces, al ser polvo, al ser nada, pues necesitamos una fuerza superior que venga a ayudarnos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que necesitamos a Dios. Por lo tanto, entramos a un tiempo de purificación. Dicho sea de paso, las tres grandes religiones tienen su tiempo de preparación o de ayuno, de purificación. En el caso del cristianismo le llamamos cuaresma, haciendo alusión a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, 40 años del pueblo de Israel que caminó por el desierto, 40 días de Elías que pasó también con el pan, caminó 40 días, 40 noches. En fin, es un significado interesante. Es la purificación, el encuentro total con Dios. Entonces, esto tendrá sus prácticas. Si yo estoy buscando purificarme, entonces se nos invita a la confesión, se nos invita también al ayuno, a las prácticas del ayuno, la abstinencia, el tener un propósito, el dejar algo que me agrada para poder decir esto lo ofrezco por mi purificación y además pues prácticas materiales y prácticas espirituales, todo esto. ¿Qué otras prácticas? Porque lo más común es el ayuno, ¿verdad? Ayuno, al ayuno Ajá. para nosotros, este derecho canónico nos invita a que sea el miércoles de ceniza y el viernes santo con un carácter, digámoslo, invitando a que sea obligatorio, al final es una invitación, ¿no? Sí. De carácter que nos invita, obligatorio, a mayores de 16, menores de 68 años, para que hagamos esta práctica del ayuno, digamos. Es el mañana, por ejemplo, un ayuno es sin desayuno, o sea, invita a una comida fuerte, una cena muy ligera, o nada. ¿Para qué? Para recordar que necesito también lo espiritual, que no solo de pan vive el hombre. Eso es. Ahora, ¿cómo puede, digamos, impactar en la vida cotidiana de los creyentes este periodo de Cuaresma, considerando del entorno en que vivimos actualmente, este entorno de inseguridad? ¿Puede ayudar? Bueno, quisiera hacer, claro que sí, y quisiera hacer alusión al mensaje del Papa Francisco, que sigamos pidiendo por su salud. En su mensaje que fue, bueno, fue fechado el 9 de febrero, pero ya lo lanzaría. Entonces, el Papa nos invita a hacer, y cabe muy bien en Culiacán en estos tiempos, a caminar como peregrinos de esperanza. Creo que las prácticas cuaresmales nos deben llevar a hacer una introspección de quién soy, hacia dónde voy. Por otro lado, el caminar juntos, porque vamos en una comunidad, o sea, no somos aislados. Entonces, cómo ser promotores o factor de cambio en una sociedad en la que vivimos, tendremos que empezar por nosotros mismos. Entonces, claro que encaja la cuaresma, porque nos invita a vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús está allí.
Entonces, vamos caminando hacia algo que ya conocemos y sabemos que existe. Entonces, la esperanza es caminar con seguridad. Seguridad en Dios, ¿no? Entonces, como la Cuaresma me invita a tener este sentido de que el mal no tiene la última palabra, sino que es la resurrección, Jesús que vence la muerte y vence el pecado. ¿Qué mensaje darías a aquellas personas que no son tan devotas, pero que pues están preguntando realmente si será de mucha utilidad de todas estas prácticas a las que te refieres en estos momentos en los que también hay gente que se ha ido apartando de la espiritualidad, de estos valores tan importantes? Bueno, te puedo afirmar que en estos tiempos creo que nos hemos dado cuenta que nuestro máximo refugio definitivamente es Dios. Con todo respeto lo digo, pero pues las autoridades no han dado los resultados que necesitamos. Entonces, cuando tú y yo salimos a la calle, cuando cada red escucha que está en este momento dándonos su atención, sale a la calle, pues invocas a Dios porque no sabes si regresas. Entonces, creo que eso nos da bueno, desgraciadamente en este punto hemos tenido que llegar, pero creo que la espiritualidad no es solamente un ámbito que tenga que ver con la fe católica. Yo creo que la espiritualidad es el deseo de hacer el bien, el tener una unión familiar, el aprovechar el tiempo con los demás, el decir te quiero, te amo, el abrazarnos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la trascendencia. O sea, nos hemos dado cuenta que lo que en este mundo nos arraiga falla. Entonces necesitamos ver más arriba, valores que nos trascienden por ser humanos. Entonces, yo creo que a todos los que no practican una religión, una fe, pues los invito a que se acerquen a una, digamos, al final la fe es darle formalidad a una religión, una iglesia, darle formalidad a lo que el ser humano intrínsecamente tiene, ¿no? Yo Sí. profeso algo, creo en algo superior, pues las iglesias, en este caso soy católico, soy sacerdote, pues la iglesia católica te da, digamos, estructura para que llegues a un fin, que es la salvación. Ahora, dos preguntas más, si me permites, Claro, porque encantado. tienes actividades todo el día. ¿La cuaresma es solo para aquellas personas que tienen una práctica religiosa constante? ¿Solo estas personas pueden entender el verdadero significado? Yo quisiera verlo en dos aspectos. El primero, digamos, el antropológico, el aquí y ahora. Todos tenemos necesidad de ser mejores. Y se han escrito libros y hay personas que motivan, etcétera. Pero al final de cuentas todo queda en algo superficial. La cuaresma tiene un sentido de ir al interior, es introspección, es poder decir, oye, no voy a hacer una dieta, no, no, o sea, el ayuno intermitente, no, no, espérame, el ayuno es para recordar que también debo tener hambre de Dios. O en el caso del no creyente, la cuaresma tiene un sentido donde yo encuentro una purificación. O sea, al final voy a purificar mi alma. Obviamente, insisto, cuando hay una estructura que te ayude, que te apoye, sería como más llevadero. Si no, pues bueno, cada uno tiene que buscar a Dios. Ahora, también, ¿es solamente los católicos? No. Hay otras denominaciones que no siendo católicos, los luteranos, los presbiterianos, que llevan también a cabo estas prácticas. O sea, no importa si eres católico o no, puedes vivir la cuaresma y puede representarte, esta es la pregunta final, un crecimiento espiritual y personal. Es el caso, o sea, ¿Te puede permitir crecer espiritualmente este periodo si lo vives con intensidad? por supuesto, Víctor, yo creo que todos, lo material nos arraiga y también muchas veces llamamos hasta relaciones tóxicas, ¿no? O sea, te arraiga. El pecado, bueno, digámoslo así, el pecado siempre se va a presentar 90, 60, 90. O sea, nunca va a ser algo desagradable, ¿no? Al contrario. Entonces, ¿qué sucede cuando yo llevo a cabo prácticas cuaresmales o el ayuno, abstinencia de carne o alguna golosina, etcétera? Lo que hago es, pues, al final es un momento de decir, oye, lo material no es lo único que existe, ni tampoco el arraigar mi corazón a cosas, sino o a personas que tóxicas o que no debo, sino que necesito mirar hacia arriba, algo que me trasciende, Sí. algo que me va a llevar a otro nivel más allá de lo humano, y que sí existe y que lo vemos, y por eso extrañamos a quienes amamos, y por eso amamos, y por eso queremos hacer el bien, ¿no? Aquí una persona te pregunta, si me permites, no sé si cerramos con esto, me parece Encantado. interesante la pregunta. La cuaresma nos comenta, nos invita a reflexionar sobre el sacrificio, la generosidad. ¿Se requiere el perdón en este periodo? Sí, sí, porque para empezar, digamos, es dos vías, ¿no? Yo que pido perdón a Dios
y también debo perdonar a los demás. El Padre Nuestro lo dice, ¿no? Perdonar nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, obviamente sí. Gracias por el comentario. Muchas gracias a ti por estar aquí y bueno, pues inicia la cuaresma mañana, mucha actividad en las parroquias católicas, en los horarios que se ajustaron por esta situación de inseguridad en algunas zonas del estado, particularmente en centro y sur del estado, tengo entendido. En el caso de la diócesis de Culiacán, ¿siguen igual o ya están regresando a horarios normales? Pues recordemos que todo ese problema de seguridad se da en Culiacán y alrededores, ¿no? Ya Sí, lo que es la zona centro y zona norte, bueno, centro y norte, lo que nosotros le llamamos en nuestra diócesis, que es Guamuchil, Guasave, Los Mochis, Ahome, toda aquella esa parte ya región. es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente, entonces igual Sí, como están, yo creo que hemos cambiado un poco, lo hemos comentado en la ciudad de Culiacán y alrededores, donde, bueno, las misas que eran muy nocturnas, o sea, 8, 9 de la noche, pues se han puesto vespertinas. Yo creo que para este año, en la cuaresma, la mayoría están en un máximo 8 de la noche, ¿no? O eso sea, es. hasta que las personas ya dejen de llegar. Yo creo que 8 de la noche es un buen momento. Catedral, por ejemplo, tendrá la misa a las 7:15 durante todo el día y hasta las 8 de la noche, la lomita igual, en fin, la mayoría más o menos esos horarios tendremos. Muy bien, pues te agradezco mucho que estés por aquí. Encantado, Víctor, y gracias a los radioescuchas y comenzar esta cuaresma con este sentido de solidaridad, con este sentido, invita el Papa Francisco, de esperanza. Hey, el mal no tiene la última palabra, somos más los que queremos la paz y queremos la unidad. Somos más los que queremos la paz y queremos la unidad. Con Así eso es. nos quedamos, Esteban. Muchas gracias. Encantado, El gracias. sacerdote Esteban Robles es el vocero de la diócesis de Culiacán, aquí en Entrevista en Línea Directa. Vamos a una pausa, regresamos con más.